Hoy se va a desarrollar en el Ministerio de Justicia, aquí en el Palacio de Parcén, una jornada muy importante sobre igualdad y violencia de género, el sustrato sociológico de la violencia de género. Se trata de analizar desde distintas perspectivas, con distintas profesionales, pero que tienen una relación directa con la igualdad y con la violencia de género, dónde están esos fallos estructurales, los fallos del sistema que conducen o que nos llevan a situaciones de desigualdad y también a esas situaciones de violencia contra las mujeres. Estas jornadas han sido absolutamente magníficas porque han recogido todo un proceso que sigue la víctima a la hora de llegar hasta el final, la vista oral y poder iniciar una vida distinta, ¿no? Se ha hablado de la policía, se ha subrayado la importancia de los atestados, que van a ser instrumentos de ayuda a la hora de dictar una sentencia por parte de los operadores jurídicos. Se ha hablado también de algo importantísimo, y es que la no detección de la violencia. Cuando las mujeres llegan a los sitios de atención primaria y los médicos y las médicas tienen esa ambivalencia, ¿no? Le doy crédito a su testimonio o me fijo en un protocolo que ya tenemos con respecto a la violencia de género, de tal manera que si concurren tales situaciones puedo directamente pasar esto al juzgado de lo penal, ¿no? Es importantísimo hablar también de la dificultad de las sentencias. La dificultad de las sentencias en el sentido de cuando prima lo técnico, prima ese ambiente de solemnidad que se ha dicho en la mesa para que una víctima pueda hablar de su situación. Cuando estás hablando de una relación sentimental, en la mayoría de los casos una relación sentimental, ¿no? Imaginaos además si hablamos de la violencia sexual, ¿no? Por eso es tan bonita esa pancarta que hay en las manifestaciones de las chicas jóvenes de nos queremos libres, no valientes, ¿no? Al final estamos hablando de una sociedad que sea capaz de vivir sin violencia, ¿no? Y estamos hablando de que el profesorado se implique en hablar a los chicos y a las chicas del respeto mutuo, que eso significa no utilizar la fuerza para nada en términos de saberse más hombre. No hay que ser muy valiente para dirimir la diferencia sin provocar, sin desautorizar y sin tener a ninguna chica como si fuera tu asistente personal. En violencia de género se ve la punta del iceberg, pero hay una realidad enorme que normalmente está oculta de sufrimiento de muchas mujeres por el maltrato psicológico y de todo tipo a que viven sometidas. Entonces, esa realidad se conoce principalmente desde el punto de vista de los servicios sociales, médicos, asistencia social, etcétera, que hacen una labor muy importante de apoyo, acompañamiento a las mujeres para fortalecerlas y conseguir que lleguen a salir de ese ciclo. Conociendo toda esa realidad, hemos considerado que es muy interesante poner en contacto ese mundo con el mundo de la respuesta legal, judicial a los casos, los problemas de violencia de género, porque hay muchas interacciones entre los dos campos que se tienen que ir definiendo, afinando, mejorando, porque todavía no se ha explorado ese terreno. Pues temas como la asistencia psicológica a las víctimas en el momento de formular una denuncia, temas como la disponibilidad de buenos informes psicológicos, forenses, para que el juez pueda adoptar la decisión con mayor fundamento, temas como la alternativa entre denuncia y, en lugar de eso, antes de la denuncia, un fortalecimiento de la mujer para que esté en condiciones de llegar a formular la denuncia en el momento que proceda, si procede, pero ya con seguridad de que eso va a seguir adelante correctamente, etc. Mi intervención ha ido fundamentalmente dirigida a hablar de lo que es la justicia patriarcal. La justicia patriarcal es una justicia que está impregnada de estereotipos porque el patriarcado está impregnado en todos los campos, en la vida, en la sociedad y por supuesto en la justicia. Entonces, ¿qué es necesario para evitar que esa justicia sea una justicia real? Pues fundamentalmente mi conferencia ha ido dirigida a que los operadores jurídicos, tanto los jueces como los fiscales, como los trabajadores sociales, incluso los que hacen equipos, por ejemplo, el equipo psicosocial, tienen que tener una perspectiva de género, es decir, tienen que tener conocimiento profundo de lo que es la violencia de género.
Y también para ese conocimiento profundo requieren de una formación que no puede ser remitida a unas horas, unos días o algo que sea, por ejemplo, incluso online. Tiene que ser una cosa en profundidad. Y con estos datos yo creo que la justicia cambiaría bastante y es una de las ideas que considero que es más importante de tener en cuenta. El pacto ha supuesto un punto de inflexión porque es el primer pacto que se ha hecho desde el año 2015 y supone un compromiso de todos los partidos políticos, independientemente de quién esté en el poder en cada momento, y supone una mejora del sistema de la lucha contra la violencia de género. En la mesa se ha abordado la valoración del riesgo de las víctimas de violencia de género por las diferentes profesionales que pueden tener intervención en esa valoración del riesgo, desde las organizaciones de la sociedad civil, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Fiscalía General del Estado y centros de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Y todas estas profesionales han puesto de manifiesto la importancia de una adecuada valoración del riesgo que tienen las víctimas de violencia de género de poder volver a sufrir una agresión o de seguir sufriendo una agresión como elemento para poder adoptar unas buenas medidas de protección, tanto para ellas como para sus hijos e hijas. Bueno, yo he recalcado la importancia que tiene que todos los profesionales sanitarios estemos formados en violencia de género, cosa que se está intentando pero que a día de hoy todavía no está garantizada, ¿no? Creo que esa formación es imprescindible, primero por la envergadura que tiene este problema social de la violencia de género y segundo porque los propios profesionales que estamos atendiendo a las mujeres también estamos construidos con esos mismos mitos y prejuicios sociales que luego desmontamos en la terapia o en la asistencia a las mujeres, ¿no? Entonces, para aprender a pasar la consulta con una mirada feminista y una perspectiva de género, creo que es imprescindible una formación a todas y transversal. He trabajado con mujeres víctimas de malos tratos y con agresores y lo que yo potenciaría sería un poco la figura de la persona que realiza la valoración de riesgo en las dependencias policiales, trabajar conjuntamente con el ámbito psicológico para ayudar a la víctima en su toma de decisiones, ¿no?, en ese momento tan difícil y especialmente la coordinación entre todos los equipos de profesionales que trabajamos en beneficio de las víctimas. Mi ponencia tiene 5 puntos. En el primero abordo o presento lo que son las unidades de igualdad, sobre todo con la última regulación de este último mes de abril del año 2019 en el que estamos. Después hago una valoración sobre la respuesta legal que da no solo el legislador, o sea, a través de normas jurídicas, sino a través del Pacto de Estado de Violencia de Género, para todos estos colectivos que han venido hoy, hospitalarios, psicólogos, centros de valoración, policía, guardia civil, etc. Y luego hago una valoración también de la última jurisprudencia, las últimas sentencias de este año, algunas de 2018, pero algunas ya de 2019, sobre algunos aspectos de la violencia de género, sobre todo en lo que se refiere a maltrato dentro de la pareja, dentro del domicilio familiar. ¿Qué nos encontramos nosotros? Pues que las mujeres no encuentran en los recursos especializados un espejo donde mirarse, ya que en muchas ocasiones las profesionales y los profesionales no están formados en este tema. Por otra parte también está que las mujeres gitanas a veces no visibilizan o no sienten la violencia, la sienten igual pero no lo ven como un delito hacia sus derechos fundamentales. Sí que creo que las mujeres gitanas no la viven a lo mejor o no están concienciadas ni sensibilizadas con lo que es la violencia de género, entonces sí que la identifican con un maltrato físico
pero no tanto como el psicológico. Entonces lo que hacemos desde la Asociación Barro es sensibilizar y concienciar de ese maltrato. ¿No? Las mujeres gitanas sufren una triple discriminación, ¿no? Que muchas veces nosotras desde la asociación es lo que comentamos, ¿no? Por ser mujer, por ser gitana y por algunas de ellas por falta de formación, ¿no? Pidieron que hablara sobre una sentencia que habíamos dictado en nuestra sección en febrero de este año, que es un caso parecido al de la manada de la Audiencia Provincial, conocido como la manada de la Audiencia Provincial de Navarra, que condenó por acoso sexual con prevalimiento, y nosotros en un caso muy similar hemos condenado por agresión sexual. Un poco explica la existencia de la intimidación ambiental, que existe y que, aunque sea un tema muy novedoso, ya la jurisprudencia la ha aplicado en varias ocasiones, y ahí, por lo tanto, que la aplicamos, como en el caso de la Audiencia Provincial, entendimos que había intimidación ambiental y condenamos por agresión sexual. Este ha sido mi tema así en general, y luego también he dejado un poco de pinceladas de dos problemas fundamentales, que son el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la necesidad de su modificación, porque este artículo la verdad es que conlleva que haya muchas sentencias absolutorias, porque muchas veces la única prueba que tenemos es la declaración de la víctima, que se coge ese derecho, y luego también la necesidad o no de determinar si es necesario un elemento finalista en el ámbito de los delitos de violencia de género.